Okay, we're live. Ok. ¿Empezamos? Ok, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ahora vamos a hablar sobre muchos temas legales que afectan a todos los adultos, no solo a personas que son dueñas de casa o personas que tienen dinero. Es un tema importante. Vamos a hablar sobre muchas diferentes áreas que la comunidad latina regularmente no sabe de esta información y resulta que hay muchas consecuencias negativas de no prepararse y no tener estas herramientas listas. Aquí tenemos a Norma Castellanos con nosotros y a otras personas del Alzheimer's Association. Muchas gracias, Norma, por invitarme. Gracias, Catalina. Buenos días a todos y la verdad les agradecemos por apoyarnos en esta nueva manera de llegar a las familias y a la comunidad. Aquí agradecemos a la abogada Catalina Reynoso, igualmente a Melissa Clapp, que es la directora de educación, a Verónica Maguire, que es la coordinadora de educación también. Catalina Reynoso fue criada en Linwood y Compton. Ella fue la primera en su familia en graduarse de la escuela secundaria, obtuvo su bachillerato de UCLA, obtuvo su título de abogada en Loyola Law School. Se esfuerza por educar a la comunidad sobre la importancia de la planificación patrimonial, practica en las áreas de planificación paramedical, tutelas y administración de sucesiones. Catalina habla perfecto español y trabaja para el bufete de abogadas McGonier en Hansacker, en la ciudad de Santana. Como podríamos decir, Catalina es muy dedicada a la comunidad, ha ayudado a muchas familias y realmente es un orgullo latino. Y tenemos el privilegio de tenerle con nosotros hoy esta mañana. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es verdad, sí me gusta presentar porque se me facilita hablar con muchas personas y luego ustedes también pueden compartir este video con otros individuos y así vamos informándonos unos al otros. Entonces vamos a empezar ya, Norma, o damos unos cuantos minutos más. ¿Quiere que empiece como en 2 minutos a ver si hay más personas que se agregan a la presentación? Por favor, unos 2 minutitos y queríamos aclarar primero que pues Alzheimer's de Orange County siempre está enfocado en el bienestar, en la educación, en el apoyo a las familias y esta es una manera de educar a las familias a través de estas presentaciones que estamos ofreciendo. Uh-huh. Tengo a alguien que me pregunta, ¿cómo me ingreso? Entonces, déjenme dejarles saber aquí. Hay personas que me están preguntando, ¿es Facebook? ¿Es .org o .com para mandárselo ahorita? Creo que es .org, así está. Ok, muy bien. Ok, 1 minuto más. Por ahorita voy a regresar a la próxima página, nomás para hablar. Esta presentación se va a enfocar en la planificación para su cuidado y el futuro de sus seres queridos. Entonces, lo que yo les recomiendo antes de que empiece es que por favor todos tengan algo para escribir a la mano, porque sí van a ser varias palabras nuevas para muchos de nosotros que es más fácil seguir la presentación. Voy a tener ahorita en unos momentos a una página donde tengo el vocabulario que se oye en inglés para que ustedes sepan cuál es la palabra en español. Para cuando yo diga fideicomiso o testamento o tutela, que ustedes sepan si alguien le pide que le den un conservatorship o un power of attorney, porque regularmente cuando hablamos de estas cosas legales, todo se dice en inglés. Entonces yo incluí una página con vocabulario y me gustaría que tengan ustedes algo para escribir. Ok, aquí voy a ver si lo puedo poner en presenter mode. Así. Ok. Vamos a
empezar. ¿Por qué planear? ¿Cuál es el propósito de tener un estate plan, que en español es una planificación patrimonial? Aquí pongo yo todas las razones que le digo a mis clientes, pero la razón más grande es la familia, porque nosotros usando estos documentos estamos preparándonos para ayudarle a nuestra familia si llega una situación donde nosotros ya no podemos comunicar nuestros deseos y nuestra familia necesita de tomar decisiones por nosotros. Si nosotros no le hemos dado las herramientas para que nuestros familiares nos ayuden, ellos van a batallar, van a tener que empezar procesos legales y voy a hablar sobre esos procesos y los costos, pero también por su salud, por su futuro, su hogar, muy importante. ¿Por qué por su salud? Porque solo usted conoce las decisiones que quiere para su futuro si llega a una situación donde ya no puede expresar cuáles son las decisiones médicas. Por ejemplo, si llega a una situación donde está en una coma irreversible, donde creen que ya no va a salir de esa coma, ¿cuánto tiempo quiere usted que lo mantenga con vida artificial? Ya sea con sus pulmones latiendo, su corazón latiendo. Eso es algo difícil de pensar, pero mucho más difícil para que nuestros familiares adivinen si ustedes no tienen nada escrito. Y queremos evitar problemas entre familiares si no tiene usted escrito cuáles son sus decisiones. Entonces, otra razón, su hogar. Ustedes, los que tienen hogar, saben que es difícil cada mes pagar esa casa, estar ahorrando y tienen la meta de terminar de pagar su casa. Entonces, uno de los documentos también que vamos a platicar hoy le van a ayudar a asegurar que ese hogar se mantenga sin tener que venderse para pagar costos legales o sin tener que pagarlos al gobierno por medical, que va a ser algo que vamos a platicar también a lo largo hoy, porque hay muchos mitos sobre quién califica para medical y si califica uno para medical, si al rato le van a quitar su hogar. Aquí está la página del vocabulario que les pedí que por favor intentaran de mirar, de escribir todo para seguir la presentación. Entonces, una palabra trust. Esa palabra yo regularmente no la escucho en español. Siempre oigo que aunque mis clientes entren hablando español, cuando hablan de un fideicomiso, siempre dicen trust. Entonces, en esta presentación, cuando yo digo fideicomiso, me refiero al trust. Un will es un testamento, que ese lo conocemos, es más común en Latinoamérica. Powers of attorney son cartas poder o poder notarial. Conservatorship, eso es una tutela. Alguien que tiene el poder para ayudarle a otra persona que está bajo de un conservatorship es el tutor de esa persona. Trustee, eso es un albacea. Y voy a explicar la diferencia de un albacea, de un fideicomiso y de un albacea de un testamento. Medical y Medicare. Es diferente el medical y el Medicare. Como muchos saben, a cierta edad, muchos de nosotros vamos a calificar o ya calificamos por Medicare. Y Medicare se lo dan y el gobierno no le pide mirar sus bienes o sus ingresos. Eso se lo dan porque ha estado pagando impuestos durante su vida. Entonces, al llegar a cierta edad, usted califica para Medicare. Hay personas también que tienen discapacidades. Si están discapacitados, quizás también reciban Medicare. Pero hay diferencias entre Medicare y medical. Y vamos a hablar sobre el medical y cuáles son los peligros, pero cómo se puede preparar para recibir medical sin que arriesgue sus bienes. Okay. Preguntas comunes. Y las incluyo aquí porque regularmente estas son preguntas que me hacen y quiero saber
quiero que ustedes sepan que sí las voy a contestar para que no se preocupen que no voy a llegar a esto. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? ¿Necesito un fideicomiso si ya tengo un testamento? ¿Cómo puedo tomar decisiones para mi familiar discapacitado? ¿Tengo que regalar mi casa para calificar para medical? ¿El gobierno tomará mi casa si recibí medical? Y esta pregunta es, a lo que me refiero es, si usted recibe medical durante su vida, si entonces al fallecer el gobierno le va a quitar su casa. Vamos a hablar sobre eso. ¿Estoy cediendo mi propiedad o mis derechos al firmar un poder notarial o un fideicomiso? Esta es otra pregunta. Muchos de mis clientes no quieren firmar documentos porque creen que están ellos dejando su poder o regalando sus bienes. Pero esos son mitos y vamos a hablar sobre todo eso. Al final de la presentación voy a regresar a esto para asegurarme de que contesté todas estas preguntas y vamos a tener tiempo al final de la presentación también. Si usted está mirando en vivo, puede mandar sus preguntas ahí a Facebook Live y alguien del Alzheimer's Association me va a decir las preguntas para que las pueda contestar. ¿Qué puede evitar con un plan patrimonial? Y aquí tengo diferentes fotos. Primero tengo a los dos hermanos ahí peleándose. Y muchos de mis clientes dicen, oh, yo tengo una familia que nunca, eso no va a suceder, porque mis hijos se llevan bien y todos están de acuerdo y nadie quiere ir tras el dinero. Y les digo, está bien, les creo, hay muchas familias que sí se llevan bien y aunque llega a fallecer el papá o la mamá y hay herencia, todos modos trabajan juntos y llegan a un acuerdo porque ya están las cosas escritas de cómo va a quedar todo. Pero las batallas, los problemas más grandes que miro que tienen los clientes son sobre las decisiones médicas de sus papás. Cuando sus papás ya no tienen la capacidad para tomar esas decisiones, o a veces no los papás, a veces hasta sus propios hijos. Nunca se sabe cuándo va a llegar el día. Ojalá que todos tengamos una vida saludable por muchos años, pero desafortunadamente a veces nuestros hijos se enferman antes que nosotros. Y si ese hijo no tiene nada escrito, puede haber muchos problemas entre los hermanos y los papás sobre cuál decisión médica tomar. Entonces es mejor dejar todo en escrito. La otra foto que tengo aquí es dos herederos que tienen las manos así, se les está yendo todo el dinero y nomás miran que se desaparece más y más. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Pues el familiar que falleció o que ahora está incapacitado no dejó nada escrito y ellos no tienen las herramientas para tomar decisiones sobre la propiedad que dejaron intestada o sobre ahora que el familiar está incapacitado y tiene que tomar decisiones a un familiar por ellos. No pueden porque no tienen carta poder y se va a necesitar una orden de un juez. Y vamos a hablar sobre eso. Aquí tenemos, ¿cómo se dice? Su nuera, muy contenta porque ya ganaron la lotería. Entonces, una cosa que se puede hacer con un fideicomiso es dejar escrito que si usted deja herencia para su hijo y se llega a divorciar su hijo, o si usted deja herencia para su hija y se llega a divorciar su hija, que esa herencia es solo para su hijo, para que no intente otra persona divorciarlo y quitarle el dinero. Entonces, por eso tengo esa foto ahí. Y la última es, disculpe. La última es aquí una casa que tiene ya, está a venta. Está a venta y es algo triste porque lo miro yo muchas veces, que cuando llega a fallecer alguien, la familia no tiene dinero para pagar los costos de la corte. Entonces tienen que vender la casa para de ahí pagarle al abogado y al administrador y a la corte y voy a hablar sobre cuánto cuesta administrar todos los asuntos financieros de un difunto que muere intestado
o que muere y solo tiene un testamento. Entonces, para evitar que su casa se tenga que vender para pagarle abogados a la corte, quizás un bill de medical, mejor tener un fideicomiso, un trust, y eso les va a ayudar a evitar esos costos. Aprenderán sobre los siguientes documentos. Cartas poder para la salud y el cuidado personal. Cartas poder para los asuntos financieros, que son dos diferentes cosas. Fideicomisos, trust. Testamentos, wills. Y designaciones de beneficiarios en sus cuentas de banco o en sus aseguranzas de vida o cualquier otro beneficio que no se pone dentro del fideicomiso, no se pone dentro del trust. Las cuentas de banco sí se pueden ustedes elegir en un trust cómo van a quedar, pero por ejemplo, aseguranza de vida, ellos, cualquier compañía que tenga usted su aseguranza de vida, tiene que tener designaciones de beneficiarios. Le tienen que preguntar a usted, al fallecer usted, ¿a quién va a dejar como beneficiario? Y eso ahorita es donde quiero explicar porque es la única vez que voy a hablar sobre designaciones. Eso lo hace usted a solas con sus compañías de retiros o de aseguranza de vida. Y lo que tiene que incluir es a sus beneficiarios y a otros que pueden sustituir si esos beneficiarios llegan a fallecer antes que usted. Es algo triste, pero muchas veces parejas ponen, si yo muero, quiero que todo quede a mi esposa. O si yo muero, quiero que todo quede a mi esposo. Y lo que pasa es que muchas veces se les olvida cambiar esas designaciones. Se muere el esposo o la esposa antes que ellos. Y ahora al fallecer ellos se tiene que hacer un proceso judicial en corte para ver quiénes van a ser los beneficiarios. O a veces pasa también que muere la pareja junta en un accidente. Tengo que hablar yo sobre muchos temas difíciles, pero es mejor hablar para prevenir este tipo de situación. Entonces, las designaciones de beneficiario, le recomiendo que elija a una persona o a unas cuantas personas, ya sean todos sus hijos, pero luego, si nomás tienen a una o dos personas, pongan a otro grupo de personas que dice, si estas personas ya no existen al tiempo que yo me muera, quiero que estas otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando están nomás con su pareja, que tiene a su esposa, también ponga a sus hijos ahí por en caso de que muera su esposa antes que usted, ya tenga sus hijos ahí y no vayan a batallar sus hijos en tener que ir a empezar un proceso judicial, porque teniéndolos como beneficiarios en sus designaciones, lo único que tienen que comprobar ellos es que de veras son las personas, que de veras son sus hijos y que usted ya falleció. ¿Hay preguntas? Is there any questions at this point that you would like to read out loud de Alzheimer's que me puedan decir si alguien ha mandado preguntas? No tenemos preguntas ahorita. Ok, Pero muchas. Si vienen, de todos modos, los voy a marcar y los mando en un ratito. Ok, muchas gracias. Gracias, Catalina. Vamos a seguir adelante. Mitos sobre la planificación patrimonial. Aquí tenemos lo que oigo que me dicen muchos clientes. Si no preparo documentos, el gobierno tomará todo. Por eso vengo, porque tengo miedo que si me muero, el gobierno se va a quedar con todos mis bienes. No es verdad. En el estado de California, así como en cada estado de Estados Unidos, hay un testamento que se ha hecho por usted. Se oye raro, pero si usted está casado y se muere, todo queda a su pareja, a su cónyuge. Pero si usted ya falleció su pareja y está casado, entonces queda todo a sus hijos en partes iguales. Y no importa que usted tenga 20 años que no ha hablado con uno de sus hijos y que usted no le quiera dejar nada a ese hijo, va a recibir la misma parte que su hija o hijo que lo ha estado cuidando por los últimos 10 años. Todos van a recibir lo mismo. Eso es el riesgo de que quizás usted diga, oh, está bien, yo quiero que todos mis hijos reciban en partes iguales, entonces no tengo que preparar nada porque lo que va a hacer el Estado me parece bien. Sí, pero lo que va a hacer el Estado va a requerir un proceso judicial y va a costar mucho dinero. Si usted tiene un fideicomiso,
no tiene que involucrarse la corte y evita tener que empezar todo ese proceso, no usted, porque usted ya no va a estar aquí, van a ser sus hijos. Sus hijos van a poder evitar tener que ir a corte y pagar miles de dólares para poder cambiar la propiedad a nombre de ellos. Solo los ricos necesitan un plan patrimonial. Al, no, al contraste, yo digo que la diferencia es que los ricos tienen los bienes para pagar los costos legales y los abogados. Entonces, si ellos no tienen un plan patrimonial, tan siquiera tienen una cuenta de banco con mucho dinero para arreglar estos asuntos cuando llegan los problemas. Pero las familias que tienen menos recursos son los que tienen más razón para prepararse. Porque si llega una situación donde papá ahora está incapacitado y no puede tomar sus propias decisiones, van a necesitar que empezar un proceso judicial y eso va a costar miles de dólares que quizás la familia no tenga. Entonces, no es verdad que solo los ricos necesitan un plan. Este es mi favorito porque también lo oigo mucho. Si creo un plan patrimonial, o sea, si creo un testamento, si hago una carta poder, si hago un fideicomiso, la muerte vendrá por mí. Mucha gente tiene miedo que si se prepara para la muerte va a llegar. Pero desafortunadamente es algo que va a suceder aunque nos preparemos o no. Entonces, no es razón por cuál decir lo hago al rato, lo hago al rato. La vida, a lo que tenemos garantizado es que va a llegar a un final y no sabemos cuándo. Entonces, ¿para qué esperarnos? Cuando podemos arreglar todo ahorita, cuando estamos bien de cabeza, toda, entendemos y podemos tomar nuestras propias decisiones financieras, mejor hacer eso, mejor ahorita que entendemos todas nuestras decisiones, entendemos cuáles bienes tenemos y en quién confiamos, es mejor hacer un plan ahorita. Para que al rato no haya problemas de que, oh, papá ya tenía Alzheimer's cuando firmó esa carta poder. Esa carta poder no tiene validez y te voy a llevar a ti, hermano, a corte porque tú estás tratando de abusar de papá o mamá. No, es mejor hacerlo temprano. Y nomás porque una persona tenga Alzheimer's, no quiere decir que no pueden firmar documentos legales. Si están en las primeras temporadas que lo acaban de diagnosticar, pero todavía entienden mucho, ahorita es el tiempo de que se reúna con un abogado o una abogada para ver si todavía es la oportunidad de firmar una carta poder. Porque ya llegando a la situación donde de veras no entienden el documento legal, un abogado o una abogada no va a poder preparar ese documento para que lo firmen. Y no se recomienda llevar a alguien a un notario. Un notario solo tiene un día de estudio. Para hacerse notario en este país, nomás se requieren 8 horas de estudio. Un abogado tiene por lo menos 7 años de estudio. Entonces, si lo lleva con un notario y usted hace que su familiar firme una carta poder, sí tiene la carta poder, pero quién sabe si esa carta poder se hizo de veras con la persona que lo firmó entendiendo la carta poder. Entonces, no queremos que usted llegue a tener problemas legales, usted como hijo o hija de alguien que ya está perdiendo capacidad. No queremos que usted tenga problemas legales porque llevó a alguien que firmara un documento que no se le explicó por un abogado o una abogada, porque nosotros como abogados y abogadas tenemos el entrenamiento para de veras determinar si alguien entiende lo que está firmando antes de que lo firme. No solo le vamos a pedir, firma aquí y yo le voy a poner mi sello de notario, que es lo que hacen los notarios. Soy demasiado joven para necesitar un plan de sucesión. Esto es otro tema que hablo yo con mis amigos que creen, no, pues todavía no tengo nada, todavía no tengo casa, ¿para qué me preparo? ¿Para qué hago carta poder? Pero tienes tu vida, tienes tu salud. ¿Y quién va a poder tomar tus decisiones médicas? Si ya has escrito tú en un documento qué es lo que quieres, si tú estás en un accidente y se tiene que tomar una decisión urgentemente,
¿quién va a tomar esa decisión? Y tú ya explicaste en ese documento, en una carta poder para la salud, una carta directiva para la salud, qué es lo que quieres. Ah, por eso no es muy temprano, es mejor prepararnos y si nunca se necesitan estos documentos hasta el final de vida, qué bueno es lo que todos queremos. Pero si llega la situación donde se necesita antes de final de vida, tan siquiera usted se puede sentir preparado, que hay instrumentos escritos para que sus seres queridos le ayuden a tomar sus decisiones. Mi familia conoce mis deseos, así que no necesito nada por escrito. Quizás es verdad, quizás usted ya tuvo estas conversaciones que son conversaciones difíciles con sus seres queridos, pero hay que imaginarnos que usted le dijo a un familiar, ya sea a una hermana, hermana, si yo llego a una situación donde tengo que estar con vida artificial, yo quiero que me mantengan en vida artificial. Pero llega el día donde usted está enfermo y todavía vive uno de sus papás. Sus papás van a ser las personas que tienen el poder de tomar la decisión. Y si sus papás dicen, no, no está sufriendo, yo no quiero que siga sufriendo, hay que quitarle la vida artificial, hay que desconectarlo de todos los aparatos. Aunque su hermana conozca sus deseos, si usted no le dio una carta poder a esa hermana no va a poder comprobarle a los doctores que ella tiene autoridad de tomar decisiones por usted y cumplir sus deseos. Objetivos de planificación patrimonial. Y esto en español sería, en inglés sería estate planning. Prepararse para su incapacidad. Y esto me gusta empezar con esto porque no todos los documentos que preparamos son para cuando usted llega a fallecer. Entonces, por eso es importante que usted puede designar quién va a tomar sus decisiones de salud si usted ya no las puede tomar. Usted puede tomar decisiones importantes sobre su cuidado mientras tiene la capacidad de expresar sus deseos. Ahorita usted todavía puede decir todo lo que quiere si llega a una situación donde quizás tienen a alguien que los cuiden, a un familiar que les ayuden a ustedes. ¿Qué pasa si ese familiar ya no está? ¿Quién quiere usted si ya está discapacitado que sea la persona que le ayuda, que toma decisiones por usted? Con que si usted está discapacitado, pero todavía tiene capacidad mental, no importa que físicamente esté discapacitado, eso no le quita ningún derecho a usted de tomar sus decisiones legales y de su salud. Lo que yo hablo aquí es que usted tome decisiones ahorita que todavía no tiene discapacidad mental para un futuro donde usted llegue a esa situación donde está incapacitado mentalmente. Entonces, si usted desde ahorita ya sabe que va a necesitar ayuda, tome sus decisiones ahorita, que nadie puede alegar que usted no sabe lo que está haciendo, que no entiende las decisiones que está tomando, porque es algo que miramos frecuentemente. Llega el papá o la hermana a una edad anciana y otras personas quieren tomar decisiones por él o por ella, cuando esa persona todavía no está lista para darle el poder a ellos, porque todavía no están discapacitados. Usted con una carta poder tan siquiera se asegura que cuando llegue el día donde un doctor ya determine que usted no tiene la capacidad mental para tomar sus decisiones, esas personas que se estaban alborotando por tomar sus decisiones, usted ya le dio una carta a alguien que dice, mire, aquí tengo yo su carta poder y me dio el poder a mí para tomar sus decisiones. Así que todos ustedes van a tener que respetar lo que esta persona escogió durante su capacidad mental, porque ellos me escogieron a mí por una razón, porque confiaron en que yo iba a poder tomar sus decisiones por el interés de él o de ella, que yo no iba a tomar decisiones que me van a beneficiar a mí o a otras personas, porque aunque esa persona esté incapacitada, los bienes y el ingreso de esa persona tienen que ser para ellos.
Entonces yo, como agente bajo su carta poder, voy a asegurarme que todas las decisiones que tomo son para el beneficio de él o ella. Tomar decisiones sobre el final de su vida. Eso ya lo hablamos, sobre si quiere mantener con vida artificial, life support. Otras decisiones, si quiere usted donar órganos, si quiere usted ser enterrado o cremado, si quiere tener servicios religiosos o no. Y otra cosa es asegurar sus bienes antes de aplicar por medical. Si ya usted tiene medical, está bien, todavía puede asegurar sus bienes. Pero lo que le digo yo a mis clientes es, ¿por qué no hacerlo primero y luego aplicar por medical? Sí, y vamos a hablar sobre medical al último, pero no hay riesgo. Usted todavía ahorita tiene la oportunidad de proteger sus bienes si ya está recibiendo medical, en preparar una planificación patrimonial. De veras, lo que se necesita es un fideicomiso para preparar sus bienes. Ok, ¿preguntas? ¿Hay preguntas? Si no, sigo adelante. Voy a seguir adelante. Si hay una pregunta, ahorita me dejan saber. Sí, ahorita no hay preguntas. Ok, muy bien. Más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudan las cartas poder a evitar? Nos ayuda a evitar una tutela, un procedimiento judicial por el resto de la vida de esa persona que está incapacitada. Las cartas poderes ya van incluidos con el plan de sucesión, con el plan patrimonial. Entonces, hay dos tipos de cartas poder, una para el salud y el cuidado, que se dice que es una carta directiva para la salud, y otra para los asuntos financieros. Y lo que le explico a mis clientes es lo bueno de estas cartas poder es que usted firma un documento legal y ya nunca se tiene que involucrar un juez. Ya usted le dio el poder a alguien, pero también el poder no se lo da a esa persona hasta que usted esté incapacitado. Entonces la carta poder ahí dice escrito, yo elijo a mi hija como mi agente de mi carta poder, pero mi hija no tiene ningún poder para tomar decisiones sobre mi salud o mis finanzas, mis bienes, hasta que no esté yo incapacitado mentalmente, hasta que no tenga ella una carta de un doctor que diga que yo ya no puedo tomar mis propias decisiones. Esta era una de las preguntas comunes que les dije que íbamos a platicar. Mis clientes tienen miedo firmar carta poder porque creen que a un hijo, una hija, un esposo, una esposa van a usar esa carta poder y van a vender su casa o van a sacar préstamos o van a sacarle el dinero de la cuenta de banco. No es cierto porque la carta poder ahí tiene incluido lo que se tiene que hacer para poder usar esa carta poder. Y lo que dice es que se va a necesitar una carta de un doctor que diga que usted ya no puede tomar sus propias decisiones, ya sea de su salud o de sus asuntos financieros. Y ya cuando su familiar tenga esa carta de un doctor, es cuando ellos pueden empezar a usar esa carta poder. Entonces usted está protegido durante el tiempo que todavía tenga capacidad mental para tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿qué es más fácil? Aquí por eso puse las dos fotos. Firmar una carta poder que tengo acá arriba o ir a corte para que un juez le dé una orden que ese familiar puede tomar decisiones por usted. Es mucho más fácil firmar la carta poder para evitar la tutela. Pero si usted ya está en una situación donde tiene a un ser querido que está incapacitado mentalmente y no tiene una carta poder, quizás a usted ya le han pedido algo que en inglés se llama un conservatorship y eso es la tutela. Entonces, es un procedimiento judicial donde su familiar, en este ejemplo, para poder explicar, voy a suponer que usted ya tenga a su papá que está incapacitado mentalmente, pero su papá nunca firmó una carta poder. Entonces, usted va a tener que ir a la corte a pedirle a un juez
de que le dé el poder a usted de tomar decisiones para su salud y para sus finanzas, sus bienes. Por ejemplo, si su papá tiene una casa, quizás esa casa tenga equity, tenga valor, ya la terminó de pagar, o aunque no la haya terminado de pagar, ya casi la termina de pagar y dicen, pues papá no recibe mucho de seguro social y necesita enfermeras, necesita más cuidado. Quizás podamos sacar dinero de la casa con un reverse mortgage o un préstamo. Si papá ya no tiene la capacidad mental, no va a poder firmar para sacar un préstamo de su casa. O a veces dicen, ya papá no puede vivir en su propia casa, él necesita de vivir conmigo, pero necesitamos dinero porque necesita mucho cuidado y yo todavía trabajo, necesito enfermeras, otras cosas que pagar para el cuidado de mi papá. Me gustaría vender su casa de mi papá y poder sacar de ahí dinero para ayudarle. No se va a poder hacer sin una orden de un juez si no hay una carta poder. Entonces, ¿cómo cuánto cuesta este procedimiento si no hay carta poder? Como entre 6,000 y 10,000 dólares es lo que cuesta el procedimiento. ¿Y cuánto toma? Regularmente entre 8 meses y 1 año y medio. Si es urgente, donde el papá ya está muy mal de salud y alguien tiene que tomar decisiones, se puede pagarle a un abogado para que pida una orden de emergencia, pero sí sale muy caro. Entonces, y los 6,000 dólares que le digo es un promedio porque eso incluye los costos del abogado y los costos de la corte. Y los costos de la corte, hay costos para el investigador de la corte, le ponen un abogado también a la persona que está incapacitada y se le tiene que pagar a ese abogado. Entonces viene saliendo muy caro. Y lo peor es que cuando no hay carta poder, este proceso, el procedimiento judicial, el conservatorship, la tutela, dura por el resto de la vida de la persona incapacitada. Porque un juez no le va a dar una orden y le va a decir, aquí tienes, puedes usar esta orden por el resto de la vida de esta persona y hacer lo que te dé la gana. No, le va a decir, está bien, tu hijo de esta persona incapacitada, te voy a dar una orden para que puedas tomar decisiones, pero cada año quiero que regreses a corte y me des un acontonamiento que demuestra cómo se gastó todo el dinero de este individuo. Cada recibo se tiene que guardar. Si va a Rite Aid o a Walgreens a comprarle pañales a papá o mamá, se tiene que guardar ese recibo porque se tiene que preparar una cuenta a final de año que dice esto es cuánto lo entraba, esto es cuánto le entraba de dinero y esto es cuánto le salió para todo lo que se gastó en esa persona. ¿Quiere el juez asegurarse de que usted no fue a empezar este proceso judicial para abusar financieramente de su ser querido? Y la única manera que un juez puede confirmar que ese juez tomó la decisión apropiada es si puede asegurar que todos los gastos de ese individuo fueron para él, que todo el dinero que salió de esa cuenta fue para él o para ella. Entonces, con una carta poder, evita tener que hacer todo este proceso judicial, porque sí va a costar dinero cada año cuando se manden esos documentos a la corte para comprobarle al juez que usted ha tomado las decisiones apropiadas. Y una carta poder, si nomás quieren cartas poderes, regularmente cobran abogados como $300 por carta poder, 300 por la de salud, 300 por asuntos financieros. Y va incluido, si quieren hacer todo un plan patrimonial, va incluido con su fideicomiso, con su trust y su will. Entonces, es un paquete entero. Aquí tengo por qué estoy nomás repasando. ¿Por qué sería necesaria una tutela? Porque ya hay alguien que está incapacitado y nadie tiene autoridad para tomar sus decisiones médicas. O nadie tiene autoridad para manejar sus asuntos financieros. O nadie tiene autoridad para decidir quién se encargará de su cuidado, quién va a tomar decisiones sobre dónde va a vivir y quién lo va a cuidar. Si hay carta poder, se evita la tutela,
se evita gastar todo ese dinero en corte. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que yo digo es el tema tabú. Hemos estado hablando sobre la incapacidad, la discapacidad, sobre las cartas poderes. Las cartas poderes solo tienen validez durante la vida de esa persona que está discapacitada o incapacitada. Al fallecer esa persona, esa carta poder ya no tiene ningún poder, porque su agente bajo su carta poder solo puede tomar decisiones por usted durante su vida. ¿Qué es lo que se va a necesitar para que sus familiares tomen decisiones por usted, no por usted, sino por sus bienes después de que usted ya llegue a fallecer? Es lo que vamos a hablar. Pero le digo yo que el tema tabú porque es lo que menos le gusta hablar a mis clientes cuando les hago yo preguntas. Si usted llega a fallecer, ¿a quién se le va a repartir? ¿A sus hijos? Y regularmente me dicen, oh sí, o a esta otra persona también, quiero dejarle algo. Y luego les tengo que yo preguntar. Y si llega su hijo o hija a fallecer antes que usted, ¿a quién se le va a dar la herencia? ¿Se le da a quizás los nietos o a los otros hijos que todavía sobrevivieron, que todavía están vivos cuando llega a morir usted? Y batallan muchos mis clientes porque no sabían que iba a hacer tantas preguntas tan personales y difíciles de contestar. Entonces, por eso me gusta hacer estas presentaciones, porque desde ahorita ustedes ya empiezan a pensar qué es lo que quiero y no tienen a un abogado enfrente de usted preguntándole, y, y esta decisión, ¿quiere donar órganos? ¿Quiere vida artificial? Cuando muera usted, ¿a quién le va a dejar su dinero? Entonces, es mucho lo que uno tiene que pensar. Es mejor que uno desde ahorita empiece a digerir toda esta información, a pensar para que ya cuando usted vaya a hablar con un abogado o una abogada, ya usted no le llega como en shock, no está sorprendido que le están haciendo tantas preguntas tan personales y no se siente apurado por tomar decisiones en ese instante porque solo tiene una consulta de 1 hora. Objetivos de planificación patrimonial. Preparar para el futuro de sus seres queridos después de que usted muera. Evite los honorarios excesivos de la corte, de los abogados y del administrador. Entonces, sale muy caro cuando alguien muere intestado, sale muy caro. También cuando muere y no quedó intestado, solo dejó un testamento, pero no dejó un trust. Y les voy a explicar la diferencia, pero por ahorita nomás tengan eso en mente. Entonces, preparando un trust, usted evita el proceso de la corte, evita pagarle miles y miles de dólares a los abogados, como nosotros. Ah, yo prefiero ayudarle a una familia a prepararse antes de que muera un familiar, porque le puedo cobrar mucho menos. Ya cuando murió el familiar y no dejó los documentos escritos, o ya cuando un familiar necesita tomar decisiones legales sobre alguien que está discapacitado mentalmente y no hay carta poder, le tengo que dar las malas noticias a esos clientes que ahora va a salir caro porque yo voy a tener que hacer una petición a la corte, va a haber un investigador de la corte, vamos a ir a la corte tan siquiera 2 veces, entonces sale más caro y desafortunadamente cuando uno no se prepara porque no tiene la información, le sale saliendo, vienen pagando mucho más, esas son las consecuencias. Y el administrador. Voy a explicar quién es el administrador si usted muere intestado. Evite demoras en que sus seres queridos reciban su herencia. Ahorita en California, si usted muere intestado o no tiene trust, nomás tiene un testamento y tiene una casa, va a durar como 15 meses a 2 años para pasar esa casa de nombre de usted a nombre de sus hijos. Y en ese tiempo sus hijos no pueden manejar ese bien, no pueden manejar la casa. Entonces, con un trust se evita eso, con un fideicomiso. Elija quién administrará su patrimonio. Es decir, quién va a tomar las decisiones al fallecer usted sobre cómo
cuándo repartir el dinero. Usted deja escrito quién va a recibir el dinero, pero alguien lo tiene que repartir. Es el albacea. Evitar el litigio. Esto es muy importante, especialmente a personas que ya le han prometido algo a un hijo o a un familiar o a un amigo que le han dicho, oh, cuando yo muera te voy a dejar este carro. Cuando yo muera te voy a dejar mi anillo de matrimonio. Te voy a dejar el comal. Te voy a dejar mi herramienta. Escríbelo. Tenlo por escrito. ¿A quién se lo vas a dejar? Todos esperamos que nuestros hijos, nuestros familiares no lleguen a tener problemas, que no aleguen, que sea algo calmado donde se toman decisiones que benefician a todos y algo justo. Pero para evitar que ese hijo a quien usted le prometió la herramienta o esa hija a quien usted le prometió el anillo de matrimonio, que no le lleguen esos bienes porque otras personas se lo están peleando, mejor usted déjelo por escrito. Es parte del plan. Su propiedad personal, ¿a quién se la quiere dejar? Aquí voy a explicar los honorarios del proceso judicial de sucesión. Entonces, voy a regresar a esta página, pero miren, aquí a la mano derecha están unos números grandes de dinero que se puede perder si usted llega a morir sin documentos. Pero primero quiero explicar por qué se tendría que pagar ese dinero. Es esta la diferencia. La diferencia entre un trust, un fideicomiso y un testamento es muy importante. Muchos de nuestros clientes llegan aquí pidiendo un testamento. Yo solo quiero un testamento. No quiero carta poder, no quiero trust. Y cuando les explico las consecuencias de no tener un trust, si son dueños de casa, entonces cambian de opinión. Porque la razón que no quieren un trust es porque quizás no entiendan lo que es un trust. Pero hoy voy a intentar de explicar lo que es. Y me voy a enfocar en esto un ratito porque es es el documento más complicado del plan patrimonial. Entonces, por eso aquí quiero explicar con detalle. Un fideicomiso evita el proceso judicial de validación testamentaria, probate. No sé si han escuchado la palabra probate, pero es algo que muchas personas quieren evitar, porque es cuando llega usted a morir y solo tiene un testamento o está intestado, que no tiene un trust, va a tener que ir a la corte, uno de sus familiares y decir, ya murió mi familiar, pero desafortunadamente la casa quedó solo a nombre de él o ella y tenemos que pasarla a nombre de los hijos. Entonces, lo que dije desafortunadamente no es que quiero que ustedes agreguen otras personas al título de su casa para que al fallecer ustedes ya quede a nombre de ellos. No, lo mejor es hacer un trust. Un trust es un documento privado. Un testamento no es un documento privado. ¿Por qué? Porque si solo tiene un testamento, al fallecer usted, ese testamento se le tiene que mandar a un juez para empezar ese proceso judicial que le digo que toma entre 15 meses a 2 años. Y lo que se manda a la corte es público. Cualquier persona de su familia o no familia se puede meter a los documentos de la corte y mirar su testamento y sus bienes. Y pasa todo el tiempo con nuestros clientes que no tienen un testamento, digo, un trust, porque se meten personas que quieren vender casas a los documentos de la corte y miran, oh, esta casa quedó a nombre de alguien que ya falleció y está pasando por el proceso judicial. Voy a empezar yo a mandar cartas y cartas y cartas a la casa para ver si me contratan a mí para vender esa casa. Entonces, es mejor tener un trust porque teniendo un trust, un fideicomiso, pasa todo por fuera de la corte. Es mucho más fácil. ¿Cómo es que pasa todo? Entonces, usted prepara un contrato, el fideicomiso que dice, durante mi vida, todos mis bienes son míos. Durante mi vida, yo tomo todas mis decisiones financieras. Pero si llego a estar yo incapacitado, de una vez ya escogí
¿quién va a manejar todos mis bienes que yo escribo aquí en este contrato? Entonces, el fideicomiso tiene una lista de sus bienes. Siempre se incluye su casa. Lo más importante es poner su casa adentro de un fideicomiso. Si usted llega a estar incapacitado, hay alguien que puede manejar todos sus asuntos financieros, ya sea con la carta poder, si se necesita, o con el trust. Pero más importante todavía es que cuando llegue a fallecer, ese familiar no va a tener que ir a corte a pedirle a un juez que haga una orden que pase su casa a sus familiares, porque parte del contrato que usted preparó dice, al fallecer yo, quiero que se quite mi nombre del título de la casa y que se ponga a nombre de estas personas. Que se pase a mis hijos o a mi esposa o a mi hermana. Y otra cosa que le ayuda a muchos de mis clientes es que con un trust, usted le puede dejar propiedad a alguien que está recibiendo medical sin que ellos arriesguen pedir su medical. Hay una diferencia entre medical y suplemental, porque cuando uno está recibiendo suplemental, sí se puede todavía recibir herencia, pero ese tipo de planificación, ustedes desde ahorita la pueden empezar a hacer para que si ustedes tienen a un familiar que le quieren dejar herencia, todavía le dejen herencia, nomás protegerle su suplemental y su medical. Evita que la factura de medical se cobre de su propiedad. Y voy a repetir esto porque es algo fascinante. No puedo dejar de explicarle a mis clientes. Si usted recibe medical y tiene una casa, al fallecer usted, medical va a mandar un bill y ese bill, esa factura, va a incluir todo lo que pagó medical por su vida. Puede ser un bill largo. Una vez me llegó un bill de una persona que debía $300,000 a medical. Desafortunadamente, a medical se le tiene que pagar primero si usted tiene una casa. Pero ¿cómo puede evitar eso? Teniendo un fideicomiso. ¿Por qué? ¿Por qué se evita? Porque medical solo se puede cobrar sobre los bienes que queden a nombre de usted y que pasen por corte. Entonces, cuando su hijo empieza el proceso judicial que dice, ya murió papá y no tenía documentos, aquí está, juez, tiene esta casa, se le tiene que dejar saber a medical, siempre por ley, cuando empieza este tipo de caso, se le tiene que dejar saber al gobierno que ya falleció esta persona para ver si el gobierno tiene un bill que cobrar. Entonces, medical le manda un documento al juez que dicen, espérense. Aquí se me debe al gobierno por esta persona que recibió medical $100,000 y primero medical se tiene que pagar los $100,000 y ya lo que quede de esa casa que se reparta entre los familiares. Es algo que no me gusta mirar porque se puede evitar muy fácilmente. Con un fideicomiso, usted deja escrito que al fallecer usted pase todo a sus hijos. Es decir, mi propiedad es solo mi propiedad durante mi vida, pero en cuanto me muera yo, en cuanto me muera ese segundo en que yo me morí, ya dejó de ser mía. Porque en cuanto me muera yo, esa casa ahora es de mis hijos o de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, de mi familiar, de mis nietos. Ustedes eligen de quién va a ser esa casa. Entonces, medical, todo modo se le tiene que informar que usted ya murió. Se le manda una carta que dice, esta persona ya falleció, pero aquí tienen una copia de su fideicomiso. Su casa estaba protegida con un fideicomiso. Su casa, el título de su casa demuestra que tenía un fideicomiso. Entonces, medical responde y dice, esta persona recibió medical, pero no tenemos razón por cobrarle, porque no hay bienes de donde nos podemos cobrar. Es muy importante.
estar preparados para recibir medical. O si ya recibe medical, prepararse para que al fallecer no le quiten su casa. No es muy tarde, si ya recibe medical, todavía puede preparar usted un fideicomiso y todavía puede evitar que medical se cobre de su casa al fallecer usted. Entonces, tomen esta información y compártanla con cualquier persona que ustedes sepan que tiene medical o que quieren aplicar por medical. Otra cosa muy triste es cuando yo miro a mis clientes que entran aquí y me dicen, pues yo le pasé a mi hija mi casa, hace 5 años yo le regalé mi hija mi casa, pero ahora mi hija no está cuidando de mí. Y le pregunto yo, pero ¿por qué le pasó la casa en vida a su hija? O porque yo necesitaba calificar por medical y no calificaba por medical si tenía una casa. No es verdad, no es verdad. No quiere el gobierno que usted no tenga un hogar para ayudarle con medical, con aseguranza médica. Lo dejan que tenga una casa, pero sí se van a intentar de cobrar de esa casa. Entonces usted teniendo un fideicomiso se prepara para que pueda mantener usted su casa durante su vida, mantener sus beneficios de medical y luego al fallecer que esa casa quede para sus seres queridos. Usted elige cómo y cuándo sus seres queridos van a heredar. Muy importante. ¿Cómo y cuándo van a heredar? Si usted solo tiene un testamento, lo que dice ese testamento es, al fallecer yo ya escogí a quién le va a quedar mi propiedad, pero lo que usted no va a poder determinar es cuándo se le da esa propiedad, ya sea su casa o sus cuentas de banco. No va a poder usted tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque nomás se le da. Cuando se completa el proceso judicial, ya sea 15 meses, 2 años, se va a hacer una orden que dice, está bien, estos son los herederos y denle el dinero a esos herederos, pero se lo tienen que dar instantemente, ya sea si sea un cheque de $100,000 a cada hijo, porque tenían una casa de 5,000 y le van a tocar 100,000 a cada hijo. No importa que su hijo tenga solo 20 años y todavía es inmaduro. No importa que quizás usted tenga un hijo con adicciones, ya sea al juego o las drogas o al alcohol. No importa que su hijo se está divorciando y que quizás a su expareja le va a intentar de quitar mitad de su herencia. Todo eso no importa cuando solo hay un testamento, porque se le da un cheque a ese familiar y ese cheque ya esa persona lo va a usar como él o ella quiera, lo va a gastar como él o ella quiera. La diferencia con un fideicomiso es que usted puede dejar escrito, si mis hijos todavía no cumplen 25 años, yo quiero que se le guarde este dinero hasta los 25 años, pero que mi albacea tenga la manera de poder comprarle un carro, pagar su educación si va al colegio, darle dinero para su renta. Entonces, su albacea, que es la persona que va a manejar todo al fallecer usted le puede dejar ahí instrucciones que dicen, sí, yo tengo miedo que ya tengo miedo que tu hermano se lo va a gastar todo en drogas o en el juego. Por favor, dale, en vez de darle sus $100,000, dale 2,000 por mes por el resto de su vida. Así yo sé que tan siquiera cada mes le va a entrar dinero para pagar su comida, para pagar su renta. Ojalá que no se vaya un fin de semana a Las Vegas con su cheque de 100,000 y se lo gaste todo. Entonces, es lo que puede hacer usted. Usted puede elegir cómo y cuándo sus seres queridos van a heredar. Muchos beneficios de tener el fideicomiso. Vamos a regresar a la página donde le voy a demostrar lo que se ahorran ustedes teniendo un fideicomiso. Aquí, honorarios del proceso judicial de sucesión. A la mano izquierda tengo el valor de sus bienes. Y lo importante de entender aquí es que es el valor de sus bienes, no cuánto equity tenga su casa. Por ejemplo, si usted tiene una casa que vale a 500,000, pero usted solamente ha pagado la mitad y todavía le falta pagar la otra mitad.
si usted llega a fallecer y no tiene un fideicomiso, esa casa va a tener que pasar por un proceso judicial. Y lo que se le va a pagar al abogado es una comisión, igual como si fuera un agente de real estate que cobra un porcentaje de lo que se está vendiendo o comprando. Un abogado que hace este tipo de ley también cobra un porcentaje. Entonces, aquí le estoy enseñando el ejemplo. Si su casa vale 500,000 y es lo que va a pasar por corte porque usted no dejó un fideicomiso, lo que va a cobrar el abogado, lo que le va a cobrar a sus hijos son $13,000 por manejar ese caso. Desafortunadamente, se cobran los 13,000 por el valor de la casa, aunque de veras nomás tenga la mitad de equity, que usted todavía deba la otra mitad. No va a importar. Entonces, si tiene usted 2 casas, va a ser más. Va a ser más lo que se va a cobrar. Aquí ahorita en Orange County, casi todas las casas ya tienen valor más de 600,000. Entonces, mirando, con solo una propiedad en Orange County que valga 600,000, lo que va a cobrar el abogado o la abogada son 15,000. Pero ahí le puse por 2. Quiere decir que se va a cobrar eso 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque si usted muere intestado o tiene solo un testamento, en esos 2 escenarios, en esos 2 instantes, todos modos va a tener que haber un juez involucrado. Entonces, alguien va a tener que conseguir al abogado, ya sea su hijo o hija familiar. Esa persona que contrata los servicios del abogado recibe lo mismo que recibe el abogado y no hace nada más que contratar al abogado. ¿Qué pasa entonces cuando alguien muere intestado? Se apuran los familiares porque quieren ser la persona que encuentra al abogado primero y mete los documentos porque le va a tocar más dinero a ese familiar. Quiere decir que si usted tiene 3 hijos y tiene una casa de 600,000, el hijo que contrate al abogado le van a tocar $15,000 más que a sus otros hijos, no más por conseguir a un abogado que llene los papeles. Pero ahora miramos a la mano derecha y miramos aquí, ¿qué quiere decir eso? Que se van a perder $30,000 del valor de la casa para pagar todos los costos solo del abogado y del familiar que empezó el proceso. Todavía ni ha incluido aquí yo el precio de la corte, que fácil pueden ser otros $3,000. Entonces, en este ejemplo, cuando muere alguien intestado o con solo un testamento que nunca prepararon un fideicomiso para evitar corte, lo puede tener por seguro que se murió con una casa, se van a perder tan siquiera $30,000, pero más probable 33,000. $33,000 se va a perder. ¿Y qué pasa si no hay los 600? Quizás la casa vale 600,000, pero no se ha terminado de pagar. Entonces, se va a tener que vender la casa. Muchas veces se va a tener que vender la casa y sacarle el valor a esa casa para pagarle a todos los beneficiarios. Hay veces donde los beneficiarios quieren seguir pagando la casa, pero de todos modos se va a tener que sacar un préstamo de la casa para pagar los honorarios del abogado, de la corte y del administrador. El administrador es la persona que les expliqué que les iba a decir. ¿Quién es el administrador? Es el hijo o la hija o cualquier familiar que contrate los servicios del abogado. Cuando usted queda intestado, es decir, que la persona que va a manejar todo lo que tiene usted es un administrador. No es albacea porque usted no le dio el poder a esa persona. Es solo administrador porque está administrando lo que dejó usted con un poder que le dio un juez. Any questions so far? ¿Preguntas que han entrado? Sí, tenemos una pregunta. Sé que ya Ajá. repasamos el tema un poco, pero tenemos alguien que pregunta cuál es el procedimiento para realizar la carta de poder. ¿Se hace ante un notario?
se hace con un abogado y después de que se firma, ¿lo guardamos o se lo firma y se lleva a corte? Muchas gracias por su pregunta. La carta poder, igual que el fideicomiso, no se tiene que mandar a corte, se guarda. Y siempre se recomienda que se preparen con un abogado, porque un abogado se va a asegurar que la persona que está firmando los documentos tiene la capacidad para firmar esos documentos. Pero hay programas como LegalZoom que muchas personas dicen, no, pues yo no tengo el dinero para pagarle a un abogado, prefiero yo imprimir los documentos y ir solo con un notario. Es verdad que todos estos documentos legales, las cartas poderes y el fideicomiso tienen que ser notarizados. Los abogados que practican en esta área somos notarios también. Somos abogados, recibimos nuestra licencia después de 7 años y luego vamos a tomarnos la clase de un día para hacernos notarios también, para poder notarizar los documentos que preparamos para nuestros clientes. Pero no les voy a decir, yo no les voy a mentir que los documentos que firman ustedes en frente de un notario no son válidos. Sí son válidos, pero el riesgo es que ese notario quizás no entienda el documento bien. Entonces, quizás tenga errores, que no se van a saber esos errores hasta que no se necesita el documento. Y ya cuando se necesita el documento es muy tarde. Otra cosa es que los notarios regularmente tienen como documentos que nomás se incluye el nombre, ya tiene ahí como en blanco. Es el mismo documento para todos sus clientes y lo único que hacen es, llegó la señora Ofelia y le quiere dejar a su hija Lupe el poder, nomás ponen un nombre y otro nombre y ya. No lo hacen específicamente ese documento para las necesidades de usted y su familia. Entonces, eso es lo que nosotros como abogados le damos de valor con una consulta donde le podemos explicar todos sus documentos antes de que los firmen. Pero no se mandan a la corte y es lo mejor, yo opino, de estos documentos, que es algo privado, no es público. No tiene que medio mundo darse cuenta de que ahora usted ya está incapacitado y que tiene una casa y una cuenta de $40,000, porque todo eso se manda a la corte. El juez tiene que saber cuáles bienes tiene usted. Si llega a un punto donde ya está incapacitado y no tiene una carta poder y se necesita ese proceso judicial, el juez va a pedir comprobantes de todo lo que tenga usted. Entonces, para mantener su información privada, mejor preparen los documentos y nomás los mantienen. Lo que le digo a mis clientes es, usted mantenga el original en su casa, en un lugar seguro, si tiene una caja fuerte allí, si no, donde tiene sus libros. Si no quiere que esté en una área donde todo el mundo lo pueda mirar, quizás guárdenlo en su cuarto, en un lugar. Pero por favor, denle una copia a la persona que usted eligió como su agente para tomar sus decisiones médicas y sus decisiones financieras, porque ha habido situaciones donde alguien está incapacitado y los familiares no se dan cuenta que ya preparó esos documentos y se empieza un proceso judicial y se gasta todo ese dinero y al rato cuando están limpiando la casa del familiar se dan cuenta, aquí tenían los documentos que ocupábamos para evitar el proceso judicial. Entonces, ¿cómo van a saber sus familiares que ya preparó todo esto? Dele una copia, que nosotros regularmente los abogados le dan el original y copias. Denle una copia a su familiar que le va a ayudar con tomar todas sus decisiones al rato, ya sea su albacea o su agente bajo su carta poder. Pueden ser dos diferentes personas. Quizás su carta poder para lo financiero usted escoge a una persona, pero su carta poder para la salud a otra persona diferente. Por el ejemplo, cuando tienen 2 hijos, quizás tiene un hijo que es muy bueno para tomar decisiones sobre dinero, pero dice, no, si lo pongo a él me deja morir. Lo ha escuchado muchas veces, por eso le doy el ejemplo. Es algo extremo, yo sé. Pero hay papás que me dicen, no puedo poner a ese hijo porque si estoy que es vida o muerte, va a elegir que me desconecten para empezar a manejar todo. Entonces se dice, pues usted conoce a sus familiares y usted elija
quién va a tomar sus decisiones médicas y quizás es una persona diferente que va a tomar sus decisiones financieras. Pero le da la copia, si elige a dos personas diferentes, las decisiones médicas, le da la copia a la persona que eligió para esas decisiones. Para sus decisiones financieras, le da la copia a la persona que eligió usted para sus decisiones financieras. Para que todo el mundo esté preparado para ayudarle a usted cuando llegue esa situación. Tipos de fideicomiso. Y sé que es un largo, la presentación ya se está haciendo larga, pero ya mero terminamos. Espero no perder su interés aquí porque esto es muy importante. Quiero que ustedes todavía entiendan el trust, el fideicomiso y por qué es bueno prepararlo con un abogado en vez de un notario, porque hay muchos diferentes fideicomisos para su situación personal y la situación de sus seres queridos. Entonces, en el fideicomiso, ¿cómo le hace usted para usar este contrato? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con este contrato para proteger su casa? Primero lo tiene que firmar, lo tiene que notarizar. Todo se hace aquí en nuestras oficinas. No importa con cuál abogado trabaje, siempre el abogado quiere estar ahí presente cuando usted va a firmar todo para explicarle todo. Entonces, firmando usted el contrato, le digo yo a mis clientes, está bien, es la primera cosa que se tiene que hacer, es firmar el contrato. Pero ese contrato, ustedes imagínenselo como una cubeta vacía. Ustedes en cuanto firman el contrato, se hace la cubeta, pero la cubeta todavía no tiene nada adentro que está protegiendo. Usted quiere poner sus bienes adentro de esa cubeta, porque todo lo que tenga adentro de ese fideicomiso queda protegido, que no tiene que pasar a corte. ¿Cómo es que usted pone sus bienes adentro del contrato, adentro de la cubeta? Es cambiando el título de su casa. Algo que le da mucho miedo a nuestros clientes, pero no hay por qué tener miedo porque ustedes miran qué es el cambio que se está haciendo. El cambio que se hace es que todavía va a estar a nombre de usted, pero va a decir, después de su nombre, va a decir Albacea. Por ejemplo, si ustedes se llaman Ruiz, se apelliden Ruiz, va a decir fulano de tal Ruiz como albacea de su fideicomiso, pero en inglés. Entonces va a decir fulano Ruiz, trustee of the Ruiz Family Trust. Entonces, todavía queda a nombre de usted, no es que ya se lo haya regalado a sus familiares, porque no, yo les expliqué que queda a nombre de usted hasta que no muera usted. Entonces, cambiando el título y mandándolo al condado para que se registre el título nuevo, ya es cuando queda su casa protegida adentro de su trust. Ahora, sus cuentas de banco, ¿cómo se ponen esas cuentas de banco adentro de su fideicomiso? Va uno al banco con una copia de los documentos del trust y le dicen, miren, yo hice este trust y si yo muero, quiero que esta cuenta de banco pase como yo elegí en mi trust, ya escogí a las personas que van a recibir este dinero. Entonces, ustedes del banco, cámbienme mi cuenta para que demuestre que al fallecer yo va a pasar todo por mi trust. ¿Y qué es lo que se evita? Que se evita tener que ir a corte para sus cuentas de banco. Ahora quiero hablar sobre los diferentes tipos de fideicomisos, de trust. El que casi todos mis clientes hacen es el revocable. ¿Por qué hacen el revocable? Porque pueden hacer cambios por el resto de su vida. Situaciones cambian. Quizás ahorita usted esté casado y en el futuro, si piensa divorciarse, es mejor cambiar su fideicomiso para demostrar que ya se divorció. O quizás usted antes vivían los dos y ya falleció su esposa. Ahora quiere dejar todo a sus hijos porque antes tenía escrito que quedaba todo a su esposa. Se pueden hacer esos cambios con un fideicomiso revocable. Usted siempre puede hacer cambios durante el tiempo que usted tenga capacidad mental de tomar decisiones financieras y siga vivo. Irrevocable. ¿Por qué alguien quisiera hacer uno irrevocable que ya no se pueden hacer cambios? Regularmente esto se recomienda para personas que tienen más de una casa y quieren calificar para medical.
Les dije yo que sí pueden tener una casa y calificar para medical. Una casa nomás. No pueden tener más de una casa. Pero si tienen más de una casa, abogados como nosotros aquí les pueden ayudar para cambiar el título de la segunda y tercera casa a un fideicomiso irrevocable que se le explicaría en una consulta, porque eso sería toda otra presentación de 1 hora, para que solo quede una casa, para que solo quede una casa a nombre suyo y todavía califique por medical y las otras casas las tenga en un fideicomiso irrevocable donde ya la están manejando otras personas que usted confía. Otros fideicomisos son para necesidades especiales. Aseguran que los beneficios del gobierno como medical y ingreso suplementario se mantengan. Es triste mirar mis clientes que entran y dicen, pues le quiero dejar a mis hijos en partes iguales, pero mi hija está discapacitada y recibe medical, entonces a ella no le voy a dejar nada y hay que la cuiden sus hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si se puede preparar desde ahorita en su fideicomiso escrito, dejar ahí que a ella también le toca su parte, pero que está protegida en el fideicomiso para que se le dé a ella para sus necesidades cada mes y siga recibiendo su ingreso suplementario y su medical. Porque no hay garantía de que sus otros hijos van a cuidar a esa hija o hijo que están discapacitados y regularmente ese es el hijo que es más necesitado. Entonces, no hay que confiarnos de que sus hermanos van a hacer lo correcto. Mejor hay que dejar escrito lo que se debería de hacer. Para proteger la herencia contra acreedores y divorcio, hay que decir que su hijo o hija le deban dinero a alguien, ya sea tarjetas de crédito. Usted dejándole la herencia en un fideicomiso protege para que esos acreedores, tarjetas de crédito, no puedan quitarle la herencia al hijo o la hija. Eso no se puede hacer con un testamento, se puede hacer solo con un fideicomiso. Y el divorcio también, usted deja ahí escrito, si llega a fallecer mi hijo y todavía tiene parte de esta herencia, no quiero que se le dé a su esposa, quiero que se le dé a los hijos de él. O si llega a fallecer mi hija, lo mismo, no quiero que se le dé al esposo, quiero que se le dé a sus hijos o hijas de ella. Y varios otros fideicomisos, pero por eso recomendamos que usted tenga una consulta con un abogado donde le pueda explicar usted su situación, ya sea si todavía vive su pareja, si tiene hijos con discapacidades o hijos con adicciones. Todo esto se le puede presentar al abogado. A veces tenemos clientes jóvenes que dicen, si yo muero, ¿qué va a pasar con mis hijos menores de edad? ¿Quién se va a quedar encargados de ellos? Desde ahorita, personas jóvenes que tienen niños de menos de 18 años, preparen documentos que dicen que al fallecer ustedes dejan a alguien encargado de esos niños. También a veces llega a fallecer uno y sus hijos tienen menos de 18 años. ¿Qué va a pasar con la herencia de un hijo o una hija que tenga menos de 18 años? Todo eso se puede incluir en un fideicomiso, pero va a ser específicamente cambiado el documento para su situación. Y ya vamos a terminar, creo que estamos en la última, sí. Mitos sobre el medical, ya lo ha platicado yo en esta presentación, pero todos modos quería recomendarles. Un mito, usted no puede ser dueño de casa y calificar para beneficios. No es verdad. Por favor, no regale su casa para calificar por medical. Sí puede aplicar para medical con que tenga solo una casa. Si recibe medical, el gobierno tomará su casa. No, el gobierno no le quiere quitar toda su casa. El gobierno quiere solo cobrar lo que se le debe. Si usted muere y tiene una factura de $40,000 a medical, no tienen por qué quitarle la casa para cobrarse esos 40,000. Lo que hace medical, como le expliqué yo, cuando queda alguien intestado o que no tienen un fideicomiso, medical manda el bill al juez. Y el juez dice se tiene que pagar esto primero antes de que los familiares reciban la herencia. Entonces, ¿cómo evitar eso? Teniendo un fideicomiso. Teniendo un fideicomiso, no se tiene que pagar la factura de medical sobre su casa.
Personas que reciben medical no pueden recibir herencia. Ya hablamos sobre eso también. Sí pueden recibir herencia, pero no puede quedar todo a su nombre así nomás. Si le dejan ustedes todo al nombre de esa persona, quizás pierdan sus beneficios porque quedó nomás a su nombre y van a tener que reportar esos bienes o esos ingresos a medical o al seguro social. Pero dejándolo en un fideicomiso es diferente porque se incluyen las cláusulas que el gobierno ha dejado que se le deje apoyo financiero a personas que reciben medical sin perder sus beneficios. Entonces, eso concluye mi presentación, pero lo último que quiero hacer antes de ver si hay más preguntas es quiero regresar a la primera página donde tenía las preguntas para ver si de veras contesté todas las preguntas o si se me olvidó algo, poder repasarlo. Las preguntas comunes, aquí tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? Ya les expliqué, un testamento tiene que pasar por el proceso judicial y sale costando miles y miles de dólares. Un fideicomiso es un documento privado que no se involucra el juez o la juez y se puede pasar todo por fuera de corte. Un familiar que usted elija como albacea va a manejar todo. Quizás necesite ayuda de un abogado, pero ahora ese abogado no le va a poder cobrar 15,000. Quizás le cobre 2,000 por ubicarlo por el proceso de cambiar todos los títulos y qué se tiene que hacer legalmente para que ese albacea haga todos los requisitos legales que tiene que hacer como albacea. Pero no se comparan 2,000 a 15,000 o más. ¿Necesito un fideicomiso si ya tengo un testamento? Si es dueño de casa, sí. Pero si no es dueño de casa, quizás no. Un testamento puede ser suficiente si lo único que tiene son cuentas de banco con menos de $166,000. Lo repito, si tiene usted cuentas de banco que agregadas llegan a menos de $166,000, no se necesita un fideicomiso solamente que tenga también casa, propiedad. Pues siempre cuando uno es dueño de casa se necesita el fideicomiso, el trust. ¿Cómo puedo tomar decisiones para mi familiar discapacitado? Si esa persona está discapacitada, pero todavía tiene la capacidad mental, esa persona le puede dar una carta poder a usted para que le ayude con sus asuntos en un futuro. Si esa persona ya está discapacitada mentalmente, pero tienen una carta poder, usen la carta poder y una carta de un doctor que diga que esa persona ya no puede tomar sus decisiones financieras o de salud. Y ya con esos dos documentos, la carta del doctor y la carta poder trabajando juntas, puede usted tomar decisiones por su familiar. Pero si ese familiar está incapacitado mentalmente y nunca ha firmado una carta poder, va a tener que usted empezar un proceso judicial que es el conservatorship, que sí sale caro. ¿Tengo que regalar mi casa para calificar para medical? No. Usted puede tener una casa y calificar. Si tiene más casas, quizás también califique, pero hable con un abogado para hacer un plan que protege todas sus casas. ¿El gobierno tomará mi casa si recibí medical? No. El gobierno va a mandar una factura que dice exactamente cuánto medical recibió esa persona, cuánto fue lo que pagó medical. Si su casa tiene valor de 300,000 y usted ya recibió 300,000 de beneficios de medical, sí hay posibilidad que todo el valor, todo el equity de su casa se tenga que sacar y pagar a medical. Quiere decir que no queda nada para sus familiares. Pero usted puede evitar eso teniendo un fideicomiso para asegurarse que todo pase a sus familiares y que medical no pueda cobrarse sobre su casa. ¿Estoy cediendo mi propiedad o mis derechos al firmar un poder notarial o un fideicomiso? No. Usted solo le está dando el derecho a una persona que le ayude en la situación donde usted ya está incapacitado mentalmente. Firmando un documento cuando usted todavía está bien de salud o de pensamiento, es lo mejor que puede hacer usted, porque ahorita usted puede prepararse para ayudarle a sus familiares
que en el día de mañana no tengan que ir ellos a corte y usar sus bienes, ya sea su casa o sus cuentas de banco, para poder terminar este proceso judicial, porque no hay carta poder y ahora esa persona no tiene la capacidad para firmar una carta poder. Entonces yo creo con eso ya ha terminado. Disculpe que tardé tanto, pero espero que todos hayan entendido y me dicen por favor si hay preguntas. Todavía tenemos tiempo para contestar unas preguntas. No tenemos preguntas en este momento. Ok, entonces fue un placer. Si gustarían una consulta, pueden llamar al número que se mira en la pantalla, si es nuestra oficina. Yo hago esta presentación no para que todo el mundo me llame a mí, sino para que ustedes tengan la información. Entonces, no importa dónde estén mirando ustedes esta presentación, por favor, llamen a un abogado que se especializa en esta área de la ley para que le ayuden a ubicarse usted legalmente y preparar estos documentos. Entonces, si tienen preguntas, por favor, quizás las pueden mandar en Facebook, a un lado ahí en los comments. Y yo estoy dispuesta a contestar unas cuantas preguntas. No sé cuántas entren. Si entran 500 preguntas, quizás no las pueda contestar todas. Pero de todos modos, le digo a Norma que me pase las preguntas y ya cuando se acumulen unas, yo puedo ir ahí a responder a unas cuantas preguntas. Y creo que Norma va a anunciar otra presentación, no estoy segura. Norma va a anunciar la otra presentación que va a hacer en el futuro. O quizás ya no esté ahí, Norma. Déjenme mirar. Va a haber una presentación, no tengo la fecha ahorita, pero va a haber una presentación en el futuro que voy a dar yo para Alzheimer's OC, que se trata sobre el abuso financiero de las personas de la tercera edad. Y voy a hablar sobre muchos de los diferentes trampas que hay, ya sea en el internet o por el teléfono, o personas que llegan a su puerta, donde tratan de personas cometer fraude o de robarle a las personas de la tercera edad, y cómo usted reconocer las señas de que alguien está tratando de abusar de usted financieramente, aunque a veces desafortunadamente también pueden ser las personas que son nuestros seres queridos o que tienen acceso a nuestras cuentas y nuestros bienes. Usted debería de informarse y prepararse para asegurarse de que nadie está abusando de usted financieramente. Fue un gusto, un placer hablar. Sé que ustedes no pueden hablar conmigo, pero darles esta información. Espero que hayan aprendido algo y los miro en la próxima presentación. Gracias, Catalina. Sí, la fecha va a ser el sábado 1 de agosto a Ok, la misma hora de 10 de la mañana ok. en Facebook Live. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo Gracias, ya Catalina. La verdad, estamos muy agradecidos por esa información, muy interesante, y es algo que tenemos que poner en práctica, y realmente como latinos tenemos que enfocar un poquito más en estos temas que son de mucho beneficio y que necesitamos hacer lo pronto posible. sí. Bueno, gracias a ustedes. Ya es todo. Creo que ustedes tienen la oportunidad ahí de terminar la presentación, ¿sí? Gracias. Ok, gracias. Adiós. Adiós.